La Biblia nos enseña que Dios puede hablarnos de maneras que no imaginamos, incluso a través de los dolores extraños que sentimos. En Salmo 94, 19 leemos: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Este versículo nos recuerda que Dios tiene el poder de usar nuestros momentos de aflicción para hablarnos y acercarnos más a Él. Hoy veremos cómo el Señor puede enviarnos señales a través de dolores inesperados, dándonos la oportunidad de reflexionar, arrepentirnos o simplemente escucharlo con más claridad. Te mostraremos cómo identificar estos mensajes de Dios y cómo responder correctamente. ¿Estás listo para descubrir lo que el Señor quiere decirte en medio de tu dolor? ¿Alguna vez has sentido un dolor inexplicable en tu cuerpo y te has preguntado si hay algo más detrás de él? Tal vez no sea simplemente una molestia física o una casualidad, sino un mensaje de parte de Dios, un llamado divino a poner atención. En muchas ocasiones el Señor nos habla de maneras que no comprendemos al principio, pero que con el tiempo descubrimos tienen un propósito más grande. Y hoy quiero invitarte a explorar cómo esos dolores extraños y a menudo desconcertantes pueden ser una forma en la que el Señor te está avisando. La Biblia nos enseña que Dios, en su amor infinito, disciplina a sus hijos. En Hebreos 12:6 leemos: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Este versículo es crucial porque nos muestra que el dolor y el sufrimiento no siempre son castigos, sino una manifestación del amor de Dios. Él, como un padre amoroso, busca nuestra corrección, nuestra transformación y nuestra cercanía con Él. A veces, ese dolor extraño que sentimos en el cuerpo es solo una parte de un proceso divino para purificarnos y hacernos más semejantes a su imagen. El Señor usa nuestras dificultades físicas como un medio para llamar nuestra atención para que podamos detenernos y reflexionar sobre nuestras vidas. Es fácil pensar que todo dolor es solo una consecuencia natural de la vida en un mundo caído, pero las Escrituras nos invitan a mirar más allá de lo que vemos a simple vista. El dolor no es solo físico, puede ser un llamado para nuestra sanación espiritual. Recuerdo que hace algún tiempo conocí a una mujer que, después de sufrir un dolor inexplicable en su espalda, buscó ayuda médica sin encontrar solución. Los médicos no podían explicar por qué ese dolor persistía. Sin embargo, ella decidió orar y buscar la dirección de Dios. Fue entonces cuando sintió que Dios le mostraba algo más allá de la enfermedad física. A través de su oración, el Señor le reveló que esa incomodidad en su cuerpo era un reflejo de la carga emocional que llevaba por años, por el dolor no resuelto del pasado. El Señor usó su dolor físico para abrirle los ojos a algo mucho más profundo, algo que necesitaba sanar en su alma. El dolor entonces no puede ser una señal divina de que necesitamos mirar en nuestro interior. Pero más allá de la corrección, también puede ser un medio para hacernos más dependientes de Dios. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Este versículo refleja cómo Dios nos usa a través de nuestras propias pruebas. El sufrimiento puede parecernos algo negativo, pero en realidad nos prepara para ayudar a otros. Ese dolor extraño que sientes hoy, esa sensación inexplicable que te atormenta,
Puede ser la manera en que Dios está trabajando en ti para que seas un instrumento de consuelo para alguien más. Sin embargo, todo esto comienza con un acto de fe. Reconocer que Dios puede estar hablando a través de lo que experimentamos. El dolor no es un enemigo, sino una oportunidad para acercarnos más a Él. Pero ¿cómo podemos saber si el dolor realmente es una señal de parte de Dios? La respuesta está en cómo reaccionamos ante Él. Si nuestro primer impulso es alejarnos de Dios, si nuestra respuesta es frustración o incredulidad, entonces tal vez nos estamos perdiendo la oportunidad de aprender lo que Él quiere enseñarnos. Dios no se esconde en nuestro sufrimiento. Más bien, se revela de maneras que requieren nuestra atención y nuestro corazón dispuesto. Es importante comprender que no todo dolor es causado por pecado, pero sí puede ser usado por Dios como una herramienta para nuestro crecimiento. A lo largo de la historia encontramos muchos ejemplos en los que el Señor permitió que sus siervos experimentaran dolor para moldearlos a su imagen. Pensemos en el apóstol Pablo, quien sufrió constantemente durante su ministerio. Él mismo escribió en 2 Corintios 12, 7, 10: y para que no me exaltase sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetease para que no me enorgulleciese. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió que su dolor, lejos de ser una maldición, era una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera profunda y personal. Si él pudo encontrar propósito en su sufrimiento, nosotros también podemos. Y es que muchas veces el dolor no solo está relacionado con el pecado o la corrección, también tiene que ver con nuestra necesidad de humildad. Cuando nos enfrentamos a un dolor físico que no podemos controlar, cuando no encontramos respuestas en la medicina ni en nuestros propios esfuerzos, es entonces cuando más fácilmente podemos acercarnos a Dios. Es en esos momentos, cuando estamos al borde de nuestra capacidad, que encontramos espacio para que Dios intervenga con su poder sanador. La gracia de Dios se mueve de formas misteriosas. Si hoy estás experimentando un dolor físico inexplicable, es posible que esté destinado a abrirte los ojos a algo más grande. No todo sufrimiento es el resultado directo de un pecado, pero Dios puede estar usándolo como un medio para hacerte consciente de algo que necesita ser transformado en tu vida. Tal vez tu dolor físico está relacionado con algo más profundo, como una carga emocional o una falta de perdón en tu corazón. El dolor puede ser el síntoma, pero el Señor es el sanador que tiene la llave para restaurarte. Y aún más, no debemos olvidar que Dios no solo se revela en el dolor, sino también en la sanación que viene después. Cuando nos acercamos a Él en nuestros momentos más oscuros, cuando le permitimos entrar en nuestras vidas a través del dolor, su sanación es mucho más profunda que la simple restauración física. A través de su gracia, Dios puede sanar nuestras almas y restaurar nuestra paz interior. Es fundamental que al enfrentar el dolor no olvidemos que Dios tiene un propósito en todo lo que permite. Como nos dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si el Señor permite que experimentemos dolor extraño, debemos confiar en que es parte de un plan perfecto
diseñado para llevarnos a un lugar de restauración, aprendizaje y mayor cercanía con Él. Hoy te invito a mirar tu dolor de una manera diferente. En lugar de verlo como algo que te debilita, comienza a verlo como una invitación a acercarte más a Dios. Tal vez tu dolor extraño tiene algo que enseñarte. Tal vez es el momento perfecto para que reconozcas el amor profundo que el Señor tiene por ti. Un amor que no quiere que permanezcas en el sufrimiento, sino que busca tu transformación. Dios no te está castigando. Él te está llamando. Él te está hablando a través de lo que sientes. Y lo que Él tiene para ti al final de ese proceso es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa cuán extraño o desconcertante sea tu dolor hoy, lo que importa es que Dios está contigo, en medio de Él, guiándote, sanándote y mostrándote el propósito divino que solo Él puede revelar. Por supuesto, aquí tienes la segunda parte del guión, completamente alineada con el tono, la estructura y el estilo que deseas. Me aseguraré de evitar el uso de historias anecdóticas y muletillas, centrándome únicamente en las enseñanzas bíblicas y principios espirituales como pediste. Vamos con la siguiente parte. A veces cuando enfrentamos el dolor, nos preguntamos si realmente tiene un propósito. Sin embargo, en medio de nuestras dificultades, Dios nos llama a algo más grande: aprender a confiar plenamente en Él. El dolor, aunque angustiante, no es solo una prueba de nuestra resistencia, sino una oportunidad de caminar más cerca de la voluntad de Dios. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos recuerda que Dios, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no solo para nuestra sanidad, sino para que a su vez podamos ser consoladores para los demás. Dios usa el sufrimiento para enseñarnos a depender de Él completamente y nos prepara para servir a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. El propósito del sufrimiento no es simplemente hacernos más fuertes o más capaces, sino mostrarnos que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Cuando pasamos por pruebas difíciles, aprendemos a depender de su gracia. Tal como nos enseña el apóstol Pablo, el sufrimiento nos empuja a una profunda humildad, a reconocer que nuestra capacidad para soportar no proviene de nuestra propia voluntad, sino del poder divino. En 2 Corintios 12, 9, encontramos una de las respuestas más profundas de Dios al dolor de su siervo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos enfrentamos a lo que no podemos controlar, cuando nuestras fuerzas se agotan, es allí donde la gracia de Dios se hace evidente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Este principio de dependencia no se limita solo a las grandes crisis de la vida. A veces, los dolores pequeños, los que parecen no tener explicación o los que se prolongan sin una causa aparente, son los que realmente nos enseñan a rendirnos ante Dios. El dolor inexplicable puede ser una oportunidad de aprender a confiar en Él en momentos en que no tenemos respuestas claras. No se trata solo de confiar en que Él sanará nuestra carne, sino de confiar en que Él tiene un propósito en medio del sufrimiento, un propósito que al final nos acercará más a su corazón. Dios nos enseña a través de estas pruebas a desarrollar una fe más profunda. El dolor puede tener un propósito divino, el de enseñarnos a confiar en Él, en lugar de en nuestras propias fuerzas. Como hijos de Dios, debemos entender que no importa cuán difícil sea el camino, Él nunca nos abandona. La invitación de Jesús en Mateo 11:28 es clara. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Aquí el Señor nos promete descanso
no solo en el sentido físico, sino en lo más profundo de nuestro ser. Él quiere que aprendamos a descansar en su soberanía, a confiar en que Él tiene el control, incluso cuando el dolor parece arrastrarnos sin sentido. Es fácil, cuando el sufrimiento llega, buscar soluciones inmediatas, soluciones que eliminen el dolor lo más rápido posible, pero en la quietud del sufrimiento es donde más podemos aprender a escuchar la voz de Dios. El dolor se convierte en un medio a través del cual aprendemos a depender de Él y a rendirnos a su voluntad. Este tipo de confianza no es algo que se logra de la noche a la mañana, es un proceso. El sufrimiento puede ser el maestro que nos lleva a un lugar de mayor rendición y confianza en Dios. La verdadera lección en medio del dolor es aprender a caminar con Él en cada momento de incertidumbre. El salmista nos muestra este tipo de confianza en el Salmo 34, 18, donde dice: cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí vemos a un Dios cercano que no está distante de nuestro dolor, sino que se acerca aún más cuando estamos quebrantados. Su consuelo no se limita a palabras de aliento, sino a una paz que supera todo entendimiento. En medio del sufrimiento, Él está trabajando en nosotros para enseñarnos a descansar en su fidelidad. No solo nos consuela, sino que nos capacita para enfrentar el dolor con una fe más sólida. Este proceso de aprender a confiar plenamente en Dios a través del dolor tiene la capacidad de transformar nuestra vida espiritual. No es que el dolor deje de ser doloroso, sino que al depender más completamente de Dios, encontramos una paz que trasciende el sufrimiento. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos enseña a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y ruego. Y luego nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de dolor, sino una paz profunda que solo puede venir de Dios. Es una paz que guarda nuestros corazones en medio de la tormenta. A medida que aprendemos a confiar más plenamente en Dios, nos damos cuenta de que el sufrimiento no tiene que ser algo que nos derrumbe, sino que puede ser el instrumento que Él usa para elevarnos a un nivel más profundo de fe. El dolor nos ayuda a reconocer que no tenemos control, que no somos autosuficientes y que solo en Dios encontramos nuestra verdadera fortaleza. Es en esos momentos de debilidad, cuando parece que todo está perdido, donde su poder se manifiesta de manera más clara y profunda. A través del sufrimiento, Él nos muestra lo que realmente significa vivir por fe, no por vista, como nos recuerda 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, no. En nuestras vidas, cuando experimentamos dolor, es fácil preguntarnos si Dios realmente está cerca, si Él se interesa por nuestro sufrimiento. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Él no solo está cerca, sino que se preocupa profundamente por nosotros. Dios no está distante de nuestro dolor, sino que está con nosotros en cada momento de angustia. El sufrimiento tiene el poder de hacernos más conscientes de su presencia, de mostrarnos cuán cerca Él está de nosotros, incluso cuando no lo sentimos. A veces no es hasta que atravesamos el valle del dolor que realmente experimentamos la cercanía de Dios de una manera más profunda. El propósito de Dios en medio del dolor es claro. Él quiere que aprendamos a confiar en Él más allá de nuestras circunstancias. La confianza no es solo una idea abstracta, sino una práctica diaria que se desarrolla en los momentos de prueba. A través del sufrimiento, Dios nos invita a depender de Él más plenamente, a reconocer que no estamos en control
y a descansar en su soberanía. La fe en este sentido no es solo una creencia, sino una experiencia vivida. La verdadera confianza en Dios se forja en el fuego del sufrimiento, donde aprendemos a confiar plenamente en Él, incluso cuando las respuestas no son claras y las circunstancias no mejoran de inmediato. Este proceso de confiar plenamente en Dios a través de nuestros dolores y tribulaciones no solo transforma nuestra relación con Él, sino que también nos prepara para cumplir con su propósito. Cuando hemos experimentado su consuelo en medio del dolor, estamos en una posición única para consolar a otros, como lo expresa 2 Corintios 1:4. El sufrimiento que hemos vivido no es solo para nuestro beneficio, sino también para el beneficio de aquellos que nos rodean. A través de nuestro dolor y nuestra sanación, Dios nos capacita para ser un testimonio de su poder, de su fidelidad y de su consuelo. Al final, el propósito detrás del sufrimiento es enseñarnos a confiar en Dios, a depender completamente de Él. A través de las pruebas, Él nos lleva a un lugar de humildad y sumisión, donde aprendemos que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Él. A través del dolor, Dios nos moldea y nos prepara para vivir de acuerdo con su voluntad, de tal manera que podamos ser una bendición para otros. En este viaje de dolor y restauración, la invitación de Jesús sigue siendo la misma. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Este descanso no es la ausencia de sufrimiento, sino la paz que viene al confiar plenamente en Él. A veces el dolor que experimentamos no solo es físico, sino que también refleja algo mucho más profundo. Hay ocasiones en que el Señor nos habla a través de nuestro cuerpo, usando el dolor como un medio para alertarnos de algo que necesita nuestra atención. A menudo no prestamos atención a las señales que nuestro cuerpo nos da, pero cuando el dolor se vuelve persistente y extraño, puede ser una manera en la que Dios intenta dirigirnos hacia algo más allá de lo visible. El Señor, en su infinita sabiduría, sabe cómo utilizar las cosas que no entendemos para enseñarnos lecciones vitales sobre nuestra vida espiritual. El dolor no es solo un indicio de que algo físico está fallando. Puede ser un mensaje divino que nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Él. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios usó el cuerpo humano como un vehículo para enseñar algo más profundo. En 2 Corintios 12, 7, 9, Pablo habla de un aguijón en la carne, algo que le causaba gran dolor. Este aguijón, un dolor físico persistente, no fue un castigo ni una casualidad, sino un medio por el cual Dios estaba trabajando en la vida de Pablo. A pesar de que Pablo oró 3 veces pidiendo que el Señor lo liberara de este sufrimiento, la respuesta de Dios fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que para Pablo parecía una carga fue en realidad una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera que nunca habría experimentado sin ese dolor. Este tipo de experiencia no es exclusivo de Pablo. En nuestras propias vidas, el dolor físico puede ser una manera en la que Dios nos llama a hacer una pausa, a prestar atención a algo que de otro modo habríamos ignorado. Puede ser que nuestro cuerpo, al ser el templo del Espíritu Santo, nos esté diciendo que necesitamos hacer un ajuste en nuestra vida espiritual o emocional. A menudo, cuando no estamos alineados con la voluntad de Dios, cuando estamos cargados de preocupaciones, de estrés o de sentimientos no resueltos, nuestro cuerpo comienza a enviar señales. Estos dolores extraños que no tienen una explicación clara pueden ser indicios de que algo necesita ser corregido en nuestro interior.
Tomemos el ejemplo de la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que a pesar de su cercanía con el Señor experimentó momentos de gran angustia. En el Salmo 38, 3, 4, David expresa: no hay salud en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han hecho demasiado para mí. David, reconociendo que sus problemas físicos estaban relacionados con su pecado y su alejamiento de Dios, entendió que su cuerpo no estaba solo sufriendo de manera aislada, sino que sus dolencias reflejaban un problema más profundo. Cuando él no vivía en alineación con la voluntad de Dios, su cuerpo respondía con dolor. Este pasaje muestra que los dolores físicos pueden ser un reflejo de la necesidad de una corrección espiritual. Es fundamental entender que el dolor no siempre se debe a un pecado específico, pero ciertamente puede ser un medio que Dios utiliza para llamarnos la atención sobre áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas a Él. A veces nuestra vida emocional o mental está llena de cargas que no hemos tratado, y esto se manifiesta en nuestro cuerpo de maneras que no podemos ignorar. El estrés, la ansiedad y el pecado no resuelto pueden causar síntomas físicos que nos alertan de que necesitamos hacer un cambio. La incomodidad que sentimos puede ser el medio a través del cual Dios nos está diciendo que es hora de poner esas preocupaciones en sus manos y de restaurar nuestra paz interior. En 1 Corintios 6, 19, 20, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos tratarlo de cualquier manera. Dios desea que cuidemos de nuestros cuerpos y que, al hacerlo, también cuidemos de nuestras almas. Si estamos descuidando nuestra vida espiritual, es posible que experimentemos dolor físico como una señal de que necesitamos poner nuestra vida en orden. Nuestro cuerpo, creado por Dios, puede ser la manera en que Él nos llama a revisar nuestra relación con Él, a pedir perdón por los errores cometidos y a restaurar la paz que solo Él puede ofrecer. En ocasiones, el dolor físico nos obliga a detenernos. Cuando todo en nuestra vida parece estar corriendo a toda velocidad, el dolor puede ser un freno divino que nos invita a hacer una pausa. Al detenernos, podemos comenzar a escuchar lo que Dios está diciendo en medio del caos. Dios, en su misericordia, utiliza el dolor como una forma de guiarnos hacia la sanidad, tanto espiritual como física. En los momentos de dolor nos encontramos en una posición en la que no podemos seguir ignorando lo que está mal. Es en esos momentos cuando Dios puede tocarnos más profundamente, cuando estamos más dispuestos a escuchar y recibir su dirección. Es importante recordar que, aunque el dolor pueda ser difícil, no estamos solos. En Isaías 41:10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor no solo está presente en nuestros momentos de debilidad, sino que nos ofrece su ayuda, su consuelo y su fortaleza. El dolor, aunque incómodo, puede ser una forma de acercarnos más a Dios, de confiar más en Él y de reconocer que sin su intervención no podemos enfrentar la vida por nuestra cuenta. El Señor no solo nos habla a través de nuestros cuerpos cuando estamos en dolor, sino que también usa nuestro dolor para enseñarnos a tener una perspectiva más profunda sobre nuestra vida espiritual. El cuerpo, en su fragilidad,
refleja lo que sucede en lo más profundo de nuestro ser. Si descuidamos nuestras emociones, nuestras relaciones o nuestra vida con Dios, el cuerpo puede empezar a manifestar esos desequilibrios. A veces el dolor es una manera de mostrarnos que necesitamos ser más conscientes de nuestra salud emocional y espiritual. Debemos buscar a Dios no solo para la sanidad física, sino también para la restauración de nuestra paz interior. Cuando pasamos por un periodo de sufrimiento inexplicable, es fácil caer en la desesperación o en la frustración. Sin embargo, es crucial recordar que el dolor puede ser una herramienta de enseñanza y corrección. Dios no está castigándonos, sino usándonos como un molde para hacer de nosotros mejores reflejos de su imagen. A través del dolor, Él nos llama a un lugar de mayor dependencia de su gracia. Nos recuerda que no estamos destinados a vivir de manera independiente de Él, sino que necesitamos su guía y su ayuda para ser transformados. En muchas ocasiones las pruebas físicas y emocionales que enfrentamos tienen el propósito de llevarnos a un lugar de mayor humildad. El dolor puede quitarnos las máscaras que usamos para ocultar nuestras debilidades y nos pone en una posición donde solo podemos depender de la misericordia de Dios. A través del sufrimiento, Dios nos enseña a reconocer nuestra vulnerabilidad y a buscar en Él la fortaleza que necesitamos para perseverar. Lo que nos muestra este proceso es que no debemos temer al dolor, sino reconocerlo como una oportunidad para acercarnos más a Dios, para entregar nuestras cargas y permitir que Él las lleve por nosotros. Como nos enseña 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cada dolor extraño que experimentamos puede ser una invitación divina a entregar nuestras preocupaciones al Señor, a confiar en Él y a permitir que Él trabaje en nuestra vida, sanando no solo nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones y nuestra alma. Así, el dolor que experimentamos, aunque a veces desconcertante, puede ser un medio a través del cual Dios nos habla, nos corrige y nos guía hacia un lugar de mayor dependencia de Él. No se trata solo de sanar el cuerpo, sino de sanar el corazón y la mente, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme en la imagen de Cristo. Al escuchar lo que Dios tiene que decir, a través de nuestro dolor, podemos encontrar una paz más profunda, una paz que solo Él puede dar, que trasciende el sufrimiento y nos lleva a un lugar de verdadera sanidad y restauración. El dolor, en sus formas más intensas y extrañas, tiene una capacidad única de detenernos en seco. A menudo nos obliga a hacer una pausa, a reconsiderar nuestras prioridades y sobre todo a mirar hacia adentro de nosotros mismos. A través de esos momentos incómodos y desgarradores, el Señor quiere que reflexionemos sobre algo aún más profundo, el estilo de vida que estamos llevando. No siempre es fácil de aceptar, pero a veces el dolor no es solo una consecuencia de las circunstancias, sino un recordatorio de que algo en nuestra vida necesita ser ajustado, reorientado o restaurado. Dios, en su amor y sabiduría, utiliza el sufrimiento físico para enseñarnos que nuestra vida espiritual y emocional también debe alinearse con su voluntad. En ocasiones el dolor se presenta como un espejo, mostrando lo que estamos ocultando, lo que hemos ignorado o lo que necesitamos transformar. No se trata de un castigo, sino de una corrección divina que nos invita a hacer una revisión profunda de nuestra vida. La Escritura está llena de ejemplos de cómo Dios utilizó el sufrimiento no solo para corregir,
sino para llamar la atención de su pueblo sobre áreas que necesitaban cambiar. En el libro de Amós, el profeta advierte al pueblo de Israel acerca de su desobediencia. Aunque disfrutaban de un tiempo de paz y prosperidad material, su corazón se había alejado de Dios. He aquí, os envío hambre y sed, pero no de pan y agua, sino de oír las palabras de Jehová. Amós 8:11. Esta advertencia no solo refleja el hambre física, sino también el hambre espiritual. Que a menudo se manifiesta en nuestros cuerpos de maneras más dolorosas y evidentes. Cuando experimentamos dolor físico, es posible que sea una invitación a cuestionarnos. ¿Estamos viviendo alineados con lo que Dios quiere para nosotros? ¿Estamos cuidando nuestro templo, nuestro cuerpo, de acuerdo con la voluntad de Dios? El dolor que no entendemos puede ser una señal de que hay aspectos de nuestra vida que necesitamos ajustar. Puede ser que estemos cargados emocionalmente por resentimientos no resueltos, por pensamientos de desesperanza o por conductas destructivas. Tal vez el dolor sea el único medio para abrir nuestros ojos a áreas que hemos dejado desatendidas. A través de esa incomodidad, Dios nos llama a un arrepentimiento profundo, a una revisión de nuestras vidas que nos conduzca a la restauración, no solo física, sino también espiritual. Es importante recordar que el dolor
no siempre tiene una causa inmediata o una solución rápida. No todas las dificultades físicas son resultado directo de un pecado o una mala decisión, pero el Señor usa todo para nuestro bien. Al igual que el oro que pasa por el fuego para ser refinado, nosotros también somos purificados a través de las pruebas. Y cuando ese fuego del sufrimiento nos consume, nos invita a cuestionar nuestras elecciones y hábitos. Es en ese proceso de refinamiento donde a menudo el Señor nos revela la necesidad de un cambio. Cuando nos enfrentamos a la incomodidad, al dolor inexplicable, podemos preguntarnos: ¿qué áreas de mi vida necesitan ser cambiadas? ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios o he dejado que mis propios deseos y preocupaciones ocupen el primer lugar? La corrección divina nunca es un castigo, sino una oportunidad para un nuevo comienzo. La disciplina de Dios es siempre para nuestro bien, aunque en el momento no entendamos el propósito detrás de ella. La Escritura nos enseña que cuando Dios disciplina a los que ama, lo hace con el fin de que crezcamos y maduremos espiritualmente. En Hebreos 12:11 se nos recuerda: es cierto que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En medio de la tristeza, del sufrimiento, el Señor está trabajando en nosotros, formando nuestro carácter, desarrollando nuestra fe y enseñándonos a vivir con mayor obediencia a su voluntad. Si nos detenemos a reflexionar, el dolor puede ser una puerta abierta para que Dios nos muestre áreas en nuestra vida que necesitan ser entregadas a Él. El estilo de vida que llevamos, las decisiones que tomamos, el estrés constante o el temor no resuelto pueden afectar nuestro bienestar físico de maneras que no siempre podemos entender. Sin embargo, cuando nos entregamos a Él, cuando decidimos escuchar su voz a través del sufrimiento, podemos experimentar la sanidad que Él desea para nosotros, tanto en el cuerpo como en el alma. El dolor, entonces, no solo se convierte en un recordatorio de lo que necesitamos cambiar, sino en una oportunidad para acercarnos más a Dios, para rendirnos ante Él y recibir su consuelo y dirección. Dios nos invita a reflexionar sobre nuestro caminar con Él cada vez que el dolor llega a nuestras vidas. El estilo de vida que hemos adoptado a menudo habla de nuestro corazón y de nuestra relación con Dios. Si estamos atrapados en preocupaciones mundanas, si hemos permitido que el pecado o las distracciones nos alejen de su presencia, el dolor puede ser el medio por el cual Él nos llama de vuelta. Dios no quiere que sigamos viviendo de una manera que nos cause daño. Él desea que vivamos en paz, en comunión con Él y en armonía con el propósito para el cual fuimos creados. En Lucas 21:19 Jesús dice: en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esta paciencia que se desarrolla a través del sufrimiento y de las pruebas nos permite ver más allá de la incomodidad inmediata y mirar el panorama más amplio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El dolor entonces se convierte en una herramienta para ayudarnos a crecer espiritualmente. Nos enseña a esperar con paciencia, a confiar en que Dios tiene un propósito incluso en medio del sufrimiento. Cuando enfrentamos la adversidad, podemos ser tentados a rendirnos, pero la paciencia nos lleva a la esperanza. Esa esperanza es la que nos sostiene en los momentos más difíciles y nos recuerda que aunque el dolor sea temporal, la obra que Dios está haciendo en nosotros es eterna.
el dolor también tiene la capacidad de despertar una nueva sensibilidad hacia las cosas de Dios. Nos enseña a depender completamente de Él. En 2 Corintios 12:10, Pablo escribe: por lo cual, gustosamente, me glorío en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En nuestra debilidad, en nuestro dolor, es donde encontramos la verdadera fortaleza que viene de Dios. En lugar de ver el dolor como algo que nos debilita, podemos verlo como una oportunidad para que su poder se manifieste más plenamente en nuestras vidas. Cuando no tenemos fuerzas para seguir adelante, cuando el dolor nos agobia, es cuando más necesitamos su gracia y su fortaleza. Y es en esos momentos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero es a través de ellas que Dios nos enseña a confiar plenamente en Él. Cada dolor, cada sufrimiento es una oportunidad para examinar nuestra vida y asegurarnos de que estamos alineados con su voluntad. Cuando Dios nos llama a cambiar, no solo nos está pidiendo que ajustemos nuestro comportamiento, sino que nos está invitando a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra relación con Él. El dolor en este sentido se convierte en una oportunidad de transformación. A través de él, Dios nos lleva a un nivel más profundo de dependencia, fe y esperanza. A lo largo de nuestra vida seremos desafiados por momentos de sufrimiento, pero si aprendemos a ver el dolor como una herramienta de corrección, como una oportunidad para revisar nuestras vidas y volvernos hacia Dios, podemos experimentar la paz que solo Él puede dar. Cuando vivimos alineados con su voluntad, cuando permitimos que Él trabaje en nuestras vidas a través de las pruebas, encontramos una paz duradera que sobrepasa todo entendimiento. Dios está presente en medio de nuestras dificultades y a través de ellas nos está guiando a un lugar de mayor paz, fortaleza y sabiduría. En Jeremías 29:11 Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El sufrimiento tiene un propósito divino y aunque no siempre lo entendamos, debemos confiar en que el Señor está trabajando en nosotros. A través del dolor Él nos purifica, nos forma y nos prepara para recibir la bendición que está reservada para nosotros. El dolor, a menudo visto como un obstáculo en nuestra vida, tiene una sorprendente capacidad para transformarnos en una fuerza espiritual. A través de las pruebas y tribulaciones, Dios nos enseña a resistir, a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando todo parece estar desmoronándose a nuestro alrededor. Lejos de ser solo una prueba de nuestra resistencia, el dolor puede convertirse en el terreno fértil donde nuestra fe se cultiva, donde nuestras raíces espirituales se profundizan. Este proceso de resistencia espiritual, que a menudo no comprendemos en el momento, tiene un propósito divino mucho mayor de lo que imaginamos. Cada momento de sufrimiento es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una manera nueva, para recibir fuerzas donde antes había debilidad y para aprender a depender completamente de Él. La Escritura nos enseña que la resistencia no es algo que provenga de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios obrando en nosotros. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo afirma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no es solo un recordatorio de nuestra dependencia de Cristo, sino una declaración de que cuando nos enfrentamos a momentos de dolor y dificultad, no estamos luchando solos. La fortaleza que necesitamos no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo, que nos da el poder para resistir, para soportar y para salir victoriosos
de cualquier prueba. Es en medio de nuestra debilidad que su poder se perfecciona. El dolor tiene la capacidad de exponer nuestras debilidades, de mostrar las áreas en las que no somos autosuficientes. Pero al mismo tiempo el sufrimiento nos invita a depender de Dios de manera más profunda. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos enseña que cuando llegamos al límite de nuestra resistencia, cuando sentimos que no podemos más, es precisamente ahí donde experimentamos la gracia de Dios de una manera más real y tangible. El dolor nos coloca en una posición en la que no podemos depender de nuestras propias fuerzas. Y es entonces cuando somos más conscientes de la ayuda divina que nos sostiene. Es en esos momentos de vulnerabilidad, de lucha, donde la resistencia espiritual comienza a formar nuestro carácter. A través de las pruebas, Dios nos está enseñando a ser fuertes, no en nuestra propia habilidad, sino en su poder. Romanos 5, 3, 4 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Este proceso de resistencia a través del sufrimiento nos lleva a una madurez espiritual que no se puede obtener de ninguna otra manera. A medida que resistimos el dolor, nuestra fe se fortalece, nuestra esperanza se profundiza y nuestra dependencia de Dios se hace más sólida. A través del dolor aprendemos a resistir no solo por nosotros mismos, sino por los demás. La resistencia espiritual no es un proceso aislado, es un camino que nos prepara para ayudar a otros. Cuando somos capaces de resistir y mantener nuestra fe en tiempos de prueba, nos convertimos en testigos vivos de la fidelidad de Dios. Al igual que Pablo, que en medio de sus propias aflicciones fue capaz de alentar a los demás a mantenerse firmes, nosotros también podemos ser instrumentos de fortaleza para aquellos que atraviesan sufrimientos similares. Como nos enseña en 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. De esta manera, el proceso de resistencia no solo nos transforma a nosotros, sino que nos capacita para ser de bendición a otros, compartiendo con ellos el consuelo que hemos recibido de Dios. La resistencia espiritual es también un testimonio de la fidelidad de Dios. Cada vez que resistimos, cada vez que nos mantenemos firmes en medio de la tormenta, estamos demostrando que confiamos en la promesa de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 10:23 nos recuerda: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. La fidelidad de Dios es el fundamento de nuestra resistencia. Cuando enfrentamos el dolor, no lo hacemos desde una posición de desesperación, sino con la seguridad de que Él está con nosotros y que su promesa de sostenernos es inquebrantable. Es importante entender que la resistencia espiritual no significa simplemente soportar el dolor de manera pasiva, sino una acción activa de confiar en Dios, de buscar su presencia y de depender de su fuerza para avanzar. A menudo, el dolor nos empuja a un lugar de mayor oración, de mayor cercanía con Dios. Es en medio de la dificultad que nos volvemos más intencionales en nuestra relación con Él. A través del sufrimiento, Dios nos llama a profundizar nuestra fe, a conocerle más plenamente y a experimentar su poder de una manera más real.
El proceso de resistencia espiritual también nos enseña a ser perseverantes. La resistencia no es un esfuerzo único, sino un proceso continuo. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo nos recuerda que la resistencia no es solo un medio para superar el sufrimiento, sino un camino hacia una recompensa eterna. Cada vez que resistimos, cada vez que perseveramos en nuestra fe, estamos acercándonos más a la recompensa que Dios ha preparado para nosotros. El dolor y la resistencia son solo temporales, pero la corona de vida que recibimos por nuestra perseverancia es eterna. En el libro de Isaías 40, 29, 31 leemos: Él da esfuerzo al que no tiene ninguno y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es clave para entender cómo funciona la resistencia espiritual. Aunque nuestras fuerzas humanas pueden agotarse, la fortaleza que Dios nos da es infinita. Él multiplica nuestras fuerzas, nos da nuevas alas para volar y nos permite seguir adelante a pesar de las dificultades. En esos momentos en que el dolor parece insostenible, debemos recordar que nuestra resistencia no depende de nuestra propia capacidad, sino de la fuerza que Dios nos otorga. Dios está usando el dolor como un medio para formar en nosotros una resistencia espiritual que no solo nos ayuda a enfrentar nuestras propias luchas, sino que también nos prepara para cumplir su propósito. A través del sufrimiento, Él nos enseña a depender completamente de Él, a reconocer que nuestra verdadera fuerza proviene de su Espíritu. Al resistir el dolor y mantenernos firmes en la fe, nos estamos preparando para la tarea que Él tiene para nosotros, para ser testigos de su gracia, para ser instrumentos de consuelo y esperanza en un mundo que también está sufriendo. Al final, la resistencia espiritual no es solo sobre soportar el dolor, sino sobre permitir que el dolor nos transforme, nos fortalezca y nos acerque más a Dios. Cada prueba, cada dificultad es una oportunidad para ser perfeccionados, para crecer en nuestra fe y para depender más completamente de su poder. La resistencia no es solo una respuesta al sufrimiento, es una manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Como nos recuerda Romanos 8, 18. Porque los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Cada momento de dolor es solo una preparación para la gloria que está por venir. Una gloria que se revela en nuestra perseverancia, en nuestra fe inquebrantable y en nuestra resistencia a través de su gracia. El dolor tiene una capacidad única de desestabilizarnos, de hacernos sentir vulnerables y de dejarnos sin fuerzas. Sin embargo, más allá de su incomodidad, Dios usa el sufrimiento como un medio para guiarnos hacia la sanidad, tanto física como espiritual. El dolor, en su forma más cruda, es un recordatorio de que necesitamos ser sanados. Pero esa sanidad no solo se refiere a la curación de nuestras dolencias físicas. La verdadera sanidad, la que Dios ofrece, va mucho más allá del cuerpo y llega hasta lo más profundo de nuestra alma. A través del dolor, el Señor nos está llamando a una restauración total, a sanar no solo nuestras heridas visibles, sino también aquellas que están ocultas en nuestro interior, las que nos han dejado cicatrices invisibles. Jesús mismo nos invita a venir a Él
cuando estamos cansados y agobiados. En Mateo 11, 28, 30 dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En medio de la angustia y el sufrimiento, Cristo nos ofrece un descanso que no solo alivia nuestras cargas físicas, sino también las espirituales. Este descanso no es simplemente la ausencia de dolor, sino una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, una sanidad que cubre cada área de nuestras vidas. A través del dolor podemos aprender a entregarnos completamente a Él, a permitir que su paz inunde nuestro corazón y a experimentar una sanidad que solo Él puede otorgar. Sin embargo, este proceso de sanación no siempre es inmediato. A veces el dolor parece interminable, como si no hubiera fin a la lucha. Pero debemos recordar que Dios está en control de cada situación y que cada sufrimiento tiene un propósito. En Isaías 41:10 Dios nos promete: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A pesar de la intensidad del dolor, Él nunca nos deja solos. Su mano está extendida para levantarnos, para restaurarnos y para sanarnos. No solo físicamente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Cada vez que nos entregamos a Él en medio del sufrimiento, experimentamos su poder sanador y transformador. Es importante entender que la sanidad divina no siempre sigue nuestros propios tiempos o expectativas. Dios no nos promete que el dolor desaparecerá de inmediato, ni que la curación será instantánea. A veces, la sanidad de Dios se manifiesta en nuestra capacidad para soportar el sufrimiento con esperanza, en nuestra fortaleza para mantenernos firmes en medio de la tormenta y en la paz que encontramos en su presencia, incluso cuando el dolor no desaparece. A través del sufrimiento Dios está formándonos, moldeándonos a la imagen de Cristo y preparándonos para una gloria futura que no se compara con los sufrimientos del presente. Romanos 8:18. El dolor tiene el poder de hacer que nuestra fe se fortalezca, de purificar nuestra esperanza y de acercarnos más a Él, lo que nos permite experimentar una sanidad más profunda que la que imaginamos. Dios usa el dolor para hacernos más como Él. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos recuerda que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Este versículo revela una verdad profunda. Dios no solo nos consuela en nuestro sufrimiento, sino que nos capacita para ser una fuente de consuelo para otros. A través de nuestras propias heridas, experimentamos la compasión de Dios de una manera más profunda y somos llamados a compartir esa misma compasión con aquellos que atraviesan pruebas similares. La sanidad que recibimos de Dios no es solo para nosotros, sino también para ser un canal de su amor y consuelo para los demás. El proceso de sanidad que Dios inicia en nosotros también es un proceso continuo. A lo largo de nuestra vida experimentamos muchas formas de dolor y en cada una de ellas Dios quiere sanarnos de una manera más completa. Cada vez que nos enfrentamos a una nueva dificultad, tenemos la oportunidad de recibir una nueva medida de su gracia y su sanidad. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo nos dice: por tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos recuerda que la sanidad de Dios es una obra que continúa, que a pesar del desgaste físico o emocional que podamos experimentar, Dios está renovando nuestro ser interior. Cada dolor, cada tribulación tiene un propósito eterno que se revela en la gloria que Dios está preparando para nosotros. La sanidad divina también implica una restauración de nuestra relación con Dios. Cuando sufrimos, a menudo nos sentimos distantes de Él, como si nuestro dolor nos separara de su amor. Pero de hecho, el sufrimiento tiene el poder de acercarnos a Dios de una manera más profunda. En 2 Corintios 12:9, Dios le responde a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestra debilidad donde experimentamos más plenamente la gracia de Dios. Cuando reconocemos que no podemos enfrentar el dolor por nuestra cuenta, es cuando más necesitamos su poder. A través del sufrimiento, Dios nos enseña a depender completamente de Él, a confiar en su sabiduría y en su bondad, incluso cuando no entendemos el propósito detrás del dolor. A medida que nos rendimos a Él, experimentamos una sanidad espiritual que no solo nos libera del sufrimiento, sino que nos acerca más a su corazón. En momentos de dolor inexplicable, es fácil preguntarse si realmente hay un propósito detrás de todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, la Escritura nos asegura que Dios tiene un plan para cada sufrimiento. Aunque no siempre entendemos la razón detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está usando cada circunstancia para nuestro bien. En Jeremías 29:11 Dios nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El dolor no es el fin de nuestra historia, es solo un capítulo en el proceso de restauración que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Su propósito es darnos un futuro lleno de esperanza, una esperanza que se manifiesta a través de la sanidad que Él provee. La sanidad divina no solo implica la curación de nuestras heridas, sino también la restauración de nuestra paz interior. El dolor, aunque angustiante, tiene el potencial de llevarnos a un lugar de mayor paz con Dios, de mayor aceptación de su voluntad y de mayor confianza en su soberanía. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que solo Dios puede dar es el resultado de confiar plenamente en Él, incluso cuando el dolor no desaparece. A través del sufrimiento aprendemos a descansar en su promesa de que Él está trabajando en nosotros, de que tiene un propósito para cada circunstancia y de que al final su paz prevalecerá. Cada vez que nos enfrentamos a un dolor extraño o inexplicable, debemos recordar que Dios está con nosotros en medio de la prueba. Él no solo permite el sufrimiento, sino que lo usa como un medio para llevarnos a una sanidad más profunda, más completa y más eterna. A través de cada dificultad, Dios nos llama a confiar en su poder sanador, a rendirnos a su voluntad y a experimentar la transformación que solo Él puede traer. La sanidad de Dios no solo cubre nuestras heridas físicas, sino que también restaura nuestras almas, nos da nueva esperanza y nos prepara para vivir con una fe más sólida
y una paz más profunda. El dolor, en su manifestación más profunda y desconcertante, nos recuerda algo esencial, que somos seres dependientes, que no podemos caminar por la vida sin la dirección divina. A través de los dolores extraños y las incomodidades físicas y emocionales, Dios nos invita a mirar más allá de la superficie de nuestra existencia. Cada uno de nosotros, en nuestra fragilidad, es llamado a rendirnos a su voluntad, a aceptar que aunque el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, también es un medio divino para acercarnos a Él. El dolor no es solo un recordatorio de nuestras debilidades. Es una oportunidad para depender completamente de la gracia de Dios y para ser transformados por ella. El propósito detrás de estos dolores extraños es mucho más grande de lo que a simple vista podemos comprender. No se trata solo de curar una enfermedad o sanar una herida física. Es un proceso de purificación del corazón, de restauración de nuestra fe y de renacimiento espiritual. Como el oro es refinado en el fuego, nosotros somos perfeccionados en el sufrimiento. A través de cada lágrima, cada momento de desesperación, Dios nos moldea, nos lleva a un lugar donde podemos ver más claramente su voluntad y entender su plan para nuestra vida. No importa cuán extraño o incomprensible sea el dolor que atravesamos, debemos recordar que está ocurriendo bajo la soberanía de un Dios que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Al final, la respuesta de Dios al dolor no es solo sanación, sino una invitación a conocerle más profundamente. Cuando enfrentamos el sufrimiento, Dios no se aleja de nosotros, sino que se acerca más que nunca, ofreciendo su consuelo, su paz y su fortaleza. Cada sufrimiento tiene un propósito redentor, y a medida que aprendemos a confiar en Él, en medio de nuestras pruebas, experimentamos una nueva dimensión de su presencia. A través del dolor, nuestra relación con Él se profundiza y nuestra dependencia de su gracia se fortalece. Nos damos cuenta de que, aunque no entendemos el porqué de muchas cosas, su fidelidad y su amor nunca fallan. Es en este proceso de lucha, de resistencia y de rendición que somos llamados a un nuevo nivel de fe. El dolor nos empuja a orar con más fervor, a buscar su rostro con más intensidad y a vivir con un corazón más dispuesto a escuchar su voz. Dios no desperdicia ninguna de nuestras luchas. Cada momento de sufrimiento tiene un propósito eterno y cada vez que nos rendimos a Él en medio de la tormenta, su gloria se revela en nosotros. Nos transformamos y el dolor, que parecía ser solo una carga, se convierte en un testimonio del poder redentor de Dios. Hoy, al mirar el dolor de tu vida, pregúntate, ¿estás dispuesto a verlo como una oportunidad para acercarte más a Dios? ¿Estás listo para permitir que Él te moldee y te transforme a través de todo lo que estás experimentando? Si haces esto, descubrirás que no solo saldrás de tu sufrimiento más fuerte, sino más cerca del corazón de Dios, con una fe renovada y una esperanza que trasciende cualquier dolor. Porque al final del camino, lo que Dios tiene para ti no es solo restauración, sino una nueva vida llena de su paz, su amor y su propósito eterno.